Nos habíamos quedado acá en lo de modelos patogénicos. Fíjense que yo les había puesto ahí triquinela como modelo de daño tisular, que en realidad está ocasionado por la propia respuesta inmunológica del paciente. La triquinela, ¿se acuerdan? El agente etiológico de la triquinosis, que es esta enfermedad que es adquirida por consumo más que nada de chacinados. Tengan en cuenta que en este caso el parásito ingresa por, obviamente, vía digestiva, y que luego va directamente de tubo digestivo a los músculos, generalmente a los músculos deltoides, a los músculos retroorbitarios, a músculos en realidad que tienen mucha movilidad, al diafragma. Fíjense que son músculos que están constantemente en movimiento. ¿Sí? En ese sentido, ahí el parásito llega, penetra la fibra muscular y se queda ahí encapsulada. ¿Sí? Y es el propio sistema inmunológico que genera como una célula, se le llama célula nodriza, en general toda como encapsulada, ¿sí? Aislándolo del sistema inmunológico. O sea, una parte obviamente es la propia presencia del parásito y aporta lo suyo, y otra gran parte es la respuesta inmunológica que se desencadena producto de la presencia en la fibra muscular. Lo mismo pasa con la hidatidosis. La hidatidosis por Echinococcus granulosus, que afecta principalmente el hígado, pasa más o menos lo mismo, ¿sí? Es muy parecido el asunto. Se forman como capsulitas que lo aíslan del sistema inmunológico. Bien. Y en relación al diagnóstico, entonces, hasta acá hablamos de morfologías, de cómo se clasifican, que entiendo que es un lío bárbaro, pero a la vez si se lo pueden armar todo en una hojita y tratar de ir relacionando esto, ¿no? De gusano, plano, chato, los chatos se dividen en segmentados, no segmentados, y tratar de jerarquizar los microorganismos que estamos desarrollando, que estamos viendo en los talleres, ¿sí? En este caso, ese taller está encarado puntualmente para el lado del Trypanosoma cruzi, ¿sí? Pero bueno, en realidad es obviamente un pretexto para poder hablar de todo esto, ¿no? Hablamos de los ciclos biológicos y de la importancia de los ciclos biológicos, hablamos de las puertas de entrada que puede tener un parásito en el hombre, y que hablábamos de que justamente los parásitos necesitan, para poder infectar, infectar, valga la redundancia, con el estado infectivo. Si no, no pueden llegar, no van a evolucionar. Tengan en cuenta los tipos de ciclo, monoxeno y heteroxeno, y las características de estos hospedadores. La forma de reproducción, que puede ser asexual y sexual, ¿sí? La más importante es la sexual. Y los modelos patogénicos, que se pueden dar por la propia presencia del parásito, ¿sí? Por un montón de mecanismos, y por la respuesta inmunológica producto de justamente la presencia del parásito en el cuerpo. En ese sentido, ahora tenemos que ver de qué se trata todo esto del diagnóstico, que también es bastante complejo, ¿no? Tenemos los métodos directos y los indirectos. Esto es como hablábamos siempre, los métodos directos van a identificar puntualmente al microorganismo que estoy buscando. Si no lo puedo identificar entero, lo voy a identificar, o lo podría llegar a identificar por partecitas, antígenos, proteínas propias de la pared o características propias del microorganismo que sabemos que puede llegar a tener y que es factible que nosotros podamos conseguirla, de alguna manera, con PCR, con métodos moleculares, con lo que quieran, ¿sí? Pero métodos directos, hablamos de encontrar directamente el microorganismo en cuestión, entero o partes de él. En cambio, los métodos indirectos, sí, estamos hablando de los anticuerpos, es decir, lo que deja el encuentro del sistema inmunológico con el microorganismo, ¿sí? Básicamente anticuerpos, ¿sí? Bien, por eso tenemos que hablar ahora, y es bastante complejo en relación a los métodos directos. Para los métodos directos es muy importante tratar de primero establecer si los parásitos son, digamos, que afectan el tubo digestivo o los anexos, ya sea hígado, páncreas, ¿sí? Vesícula, y ahí tendríamos que estudiar básicamente la materia fecal, porque si está en tubo digestivo o anexo, básicamente en algún momento yo voy a poder encontrarlo en la materia fecal si es posible. Y por eso ahí está el análisis coproparasitológico.
Pero si el parásito que estoy estudiando o que quiero hacer el diagnóstico, que sospecho, es un parásito que en realidad no está en tubo digestivo, está en la sangre, ¿sí? Tengo que hacer estudios hemoparasitológicos, ¿sí? Es decir, mediante la toma de sangre, muestras de sangre. La gran diferencia de estos es materia fecal o sangre. En muchos casos puede ser materia fecal y sangre, dependiendo el ciclo evolutivo del parásito. Siempre esto tiene que ver con el ciclo evolutivo. ¿Por qué? Porque si yo ya sé, si uno más o menos conoce el ciclo evolutivo de la gente que pienso, puedo inferir cada cuánto, por ejemplo, puede eliminar parásitos por materia fecal. Porque recuerden que no son como las bacterias que se dividían por fisión binaria y en un ratito teníamos, en un día teníamos una placa de Petri llena de bacterias. Acá hay que respetar los ciclos, ¿sí? En general, capaz que para reproducirse, ¿sí? Necesita 4 o 5 días el parásito para alargar una camada y después otra camada, ¿sí? Básicamente, por eso es muy importante, porque en base a eso yo puedo, y en base a los que sospecho, puedo saber qué pedir y en qué momento. Y también, que no es un dato menor, saber qué esperar que venga, ¿sí? Dentro de ese informe que me den del coproparasitológico o del hemoparasitológico, ¿sí? Estudios hemoparasitológicos. ¿Por qué? Porque evoluciona el parásito y por ahí yo infiero que la giardia tiene flagelos y me informan que son quistes lo que ven en el coproparasitológico. Esos quistes es la forma que tiene el cuerpo de eliminar la giardia. Son las formas, digamos, los huevitos, que no son huevos, porque son unicelulares, son los quistes, ¿sí? Esos quistes que va liberando son los infectivos y lo que tenemos que encontrar en materia fecal. De hecho, lo más raro es encontrar la forma que vimos en la filmina, esa forma graciosa de esa hojita con un montón de pelitos alrededor que son los flagelos. Entonces, es muy importante para parasitología poder evaluar esto, ¿no? Para saber qué buscar, cuándo buscar, ¿sí? Y qué pedir. Una cuestión en relación al coproparasitológico. El coproparasitológico en general, ¿sí? Te dan un frasquito con formol y vos tenés que juntar materia fecal en más o menos 4 o 5 días, ¿sí? Todas las veces que vayas al baño tenés que juntar con una cucharita de plástico un poquito de materia fecal y ponerla en ese frasco de formol. Eso es muy importante porque el coprocultivo, el que se utiliza para ver si hay bacterias en materia fecal, es solo una toma. En el parasitológico son muchos días. ¿Por qué ampliamos los días? Son 4 o 5 días. Por esto que le estabas diciendo, por el ciclo biológico, y puede ser que durante un día no elimine un huevo, un quiste, nada, porque básicamente no eliminó, el parásito no estaba dentro de su ciclo, pero el día cuarto de la toma empezó a eliminar. ¿Por qué lo pongo en formol? Para fijar la muestra, ¿sí? La fijo, es decir, que evito que se desintegre ese quiste y es como que lo sello la forma en la que vi, lo mato y como que lo dejo, la dejo ahí igual a como la vi, independientemente que haya sido ese día o el día número 5 de la recolección de la muestra. Eso es en relación al coproparasitológico. En cambio, el análisis hemoparasitológico, básicamente se toma un poco de sangre, hay diferentes técnicas que las vamos a ir desarrollando después, gota gruesa, gota fresca, bueno, existen diferentes maneras para recolectar sangre, en general no se toma mucha sangre, se toma sangre del dedo, del pulpejo de la oreja, ¿sí? Poquita sangre y se hace como un frotis, lo ponen en un portaobjetos y se mira el microscopio para ver si hay o no hay parásitos. Bien, y los métodos indirectos, lo hablábamos recién, anticuerpos. Estos anticuerpos que pueden ser tanto IgG como IgM. ¿Se acuerdan que las IgM implicaban infección aguda y las IgG implicaban infección crónica en la gran mayoría de las veces? ¿Sí? Acá va a haber diferentes técnicas que uno pueda pedir, ELISA, inmunofluorescencia indirecta, Western blot, y también la técnica de avidez, la prueba de avidez, ¿sí? Que se utiliza principalmente en toxoplasmosis, ¿sí? Que mide el grado de fuerza que tiene el anticuerpo al unirse al antígeno, ¿sí? Que le damos nosotros en laboratorio. Si esa unión, esa avidez es muy fuerte,
hablamos de infecciones más bien pasadas, porque justamente el encastre es perfecto. En cambio, los test de avidez bajos, con bajo grado de avidez, ¿sí? Habla más que nada de infecciones recientes, ¿sí? Cuando, digamos, ese encastre entre antígeno y anticuerpo no es tan perfecto. Esto es cuando básicamente no se puede diferenciar un evento agudo de un evento crónico. Como les dije, se utiliza mucho más en lo que es toxoplasmosis, ¿sí? Las IgM de las toxo pueden durar hasta 1 año y medio, y recuerden que lo más grave, ¿sí? para una mujer embarazada es transitar una toxo aguda en el embarazo, ¿sí? Porque tiene alta tasa de generar malformaciones y demás. En ese caso se pide la prueba de avidez, ¿sí? Para ver si esas IgM son de este embarazo o son pasadas, básicamente para quedarse tranquilo el profesional de la salud que la atiende de que no corre riesgo la vida del bebé. ¿Mm? En relación al diagnóstico de Chagas, ¿sí? Como métodos directos de Chagas, nosotros en Chagas tenemos la fase aguda de la enfermedad y la fase crónica. Cronológicamente no se sabe muy bien, no está cifrado, son 2 meses, 3 meses, 1 semana, 2 semanas. Lo que sí se sabe es que hay una fase aguda, que es muy difícil de agarrar al paciente ahí y poder pescar el parásito en sangre, ¿sí? Y ahí obviamente lo que hacemos es tomar las muestras para métodos directos. En fase aguda vos vas a tener el parásito dando vuelta por todo tu cuerpo. Entonces ahí lo que hacemos son pruebas con utilización de sangre, ¿sí? Es decir, estudios hemoparasitológicos. Y los métodos que vamos a utilizar pueden ser muchos. En general se utiliza el microhematocrito, ¿sí? Que es una técnica sencilla, que se pone en un portaobjeto, ¿sí? Que lo hacen ahí los parasitólogos para ver, tiñen, obviamente, para ver si se ven los parásitos flagelados del Trypanosoma cruzi en las muestras de sangre. También hay, en este caso, muestras de PCR que se pueden utilizar, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico de agudo, ¿sí? Es decir, biología molecular. Pero bueno, lo que más se utiliza es el microhematocrito, ¿sí? O el famoso Strauss. Y por el otro lado tenemos la fase crónica de la infección, que acá ya el parásito no va a estar más en circulación, no podemos tomar más muestras de sangre, sino acá lo que vamos a testear son los anticuerpos. Vamos a tomar muestra de sangre, obviamente, pero no para buscar el parásito en sí, sino para buscar anticuerpos. Los métodos hay muchos, ELISA, inmunofluorescencia, HAI, y también puede servir en este caso la PCR, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. Hay un punto en el medio que es la seroconversión, ¿sí? Que la seroconversión positiva, que implicaba, ¿se acuerdan cuando hablamos de seroconversión? Hablamos de cuando los títulos de anticuerpos aumentaban por 4. Eso era la seroconversión. Te tomo muestra hoy, te doy anticuerpos. No sé, estoy mintiendo en esto, ¿no? Pero tenés 1 en 10. Listo. Venís dentro de 20 días, 15, 20 días, te doso de nuevo los anticuerpos y te dan 1 en 40. En ese caso, yo ahí puedo certificar que estamos en fase aguda, y descartar la fase crónica en realidad. Pero bueno, también eso es bastante difícil de establecer, porque cronológicamente no está estipulado. Acá lo que sí dice la bibliografía es esto, ¿no? 2 análisis con 30 a 90 días de diferencia, que es en realidad el tiempo que se estima, pero no hay nada completamente arreglado en relación al tiempo. Sepan que la seroconversión es una posibilidad para tener en cuenta identificar la fase de infección y poder iniciar un nuevo tratamiento. Que en realidad, para iniciar el tratamiento, no hace falta constatar una aguda. Vos tenés que hacer el tratamiento por más que esté crónica la infección, siempre y cuando el Chagas o el Trypanosoma cruzi no haya estado o no haya generado alguna lesión importante en algún órgano, ni que la mujer esté embarazada. Y este es el diagnóstico que se utiliza para el diagnóstico en la embarazada, ¿no? El recién nacido. En realidad, en Chagas congénito, lo puse a modo de ejemplo, ¿no? Va una mujer a internarse en trabajo de parto, le ven las serologías que tiene del tercer trimestre, serología reactiva para Chagas. El tratamiento de Chagas no es posible durante el embarazo porque es muy teratogénico. Entonces, lo que se hace es se vincula a esa madre
con un servicio de salud para que una vez que sea o sea, que ya tuvo a su hijo, pueda realizar el tratamiento. Por esto que les comentaba de que puede transmitirse la infección en cualquier momento del embarazo, independientemente de la edad. 10, 15, 20 años de infección, nunca te diste cuenta, pero a la infección se la puedes pasar a tu bebé. Bien, al recién nacido se le hace un microhematocrito, ¿sí? Con muy poquita sangre, generalmente del talón, del lóbulo de la oreja, en un dedito, ¿sí? Es una muestra de sangre que se mira al microscopio para ver si hay parásito entero en sangre o no. Si esta parasitemia da positiva, el chiquito está infectado, hay que empezar con el tratamiento inmediatamente. Si la parasitemia da negativa en ese momento, que es lo más frecuente en general, se le piden las serologías a los 10 meses de vida del bebé. ¿Por qué esperamos tanto? Se acordarán que las serologías, tanto la IgG principalmente, no principalmente, exclusivamente, es la que atraviesa la placenta. Así que hacer, digamos, búsqueda de anticuerpos sin dejar pasar un tiempo adecuado para que esas IgG desaparezcan y sean solo las IgG de el chiquito las que prevalezcan en caso de que el chiquito sea positivo. ¿Se entiende? Por eso no se hace antes, porque va a dar positivo. Una madre positiva le hace la serología a los 6 meses, probablemente ya te siga dando positivo. Recuerden que más o menos las inmunoglobulinas maternas duran hasta los 6 meses, más o menos, un poco menos. Por eso se estipuló como 10 meses como punto de corte o punto límite, ¿no? A los 10 meses se lo cita control al chiquito y se le hace ahí nuevamente las serologías. Y ahí terminamos de definir. Lo que tiene Chagas, tanto en el adulto como en los chiquitos, es que necesita dos técnicas diferentes. Nosotros acá habíamos visto que pueden ser por los métodos indirectos, ¿no? ELISA, IFI, HAI, ¿sí? Como tienen muy baja sensibilidad y especificidad, es una de las pocas infecciones que necesitan dos positivas, y esas dos positivas tienen que ser de diferente origen, digamos. Puede ser un ELISA con un IFI con un HAI, un ELISA con un HAI con, nada, no sé, creo que ya hay todas las combinaciones. Pero necesitamos dos. Con una sola no podemos confirmar la infección. Eso tiene que ver por el valor que tiene el laboratorio con esta enfermedad, ¿no? Y en relación a la prevención, puntualmente de Chagas, porque cada parásito va a tener su manera de prevenirlo. En relación a Chagas, mejoramiento de las condiciones de la vivienda. Recuerden que la vinchuca es rehabitué en las famosas casitas de adobe o en las casas con paredes de barro o techos de paja. En general se ubican ahí las vinchucas. Otra cosa que se recomienda es que no se coloquen las camas cerca de las paredes, porque las vinchucas en realidad suben la pared, ¿sí? Y después planean. Las vinchucas no pueden volar, ¿sí? Simplemente suben a través de la pared y de ahí se tiran, tipo paracaidista, ¿sí? Y bueno, y en eso de que van ahí cayéndose a modo de vaivén, terminan cayendo y picando. Por eso se dice que si hay condiciones de estas características en las viviendas o se vive en zona endémica, se trate básicamente de no pegar las camas con las paredes y eso, para evitar esto, ¿no? Obviamente el uso de insecticidas, obviamente el testeo de cualquier tipo de donación, sea de sangre, de órganos, de tejidos, de cualquier cosa, siempre se tiene que testear la fuente. Durante el embarazo es obligatorio, junto con las del HIV, junto con la de la sífilis, ¿sí? Testear Chagas en nuestro país hoy es obligatorio. Y esto, ¿no? Tener en cuenta que si da Chagas positivo, se tiene que vincular para que después del embarazo la paciente pueda recibir tratamiento, siempre y cuando las condiciones clínicas lo ameriten. Y también es muy importante vincular a toda la familia, porque es una enfermedad que transcurre de manera sintomática durante años y que quizás te das cuenta después con las complicaciones propias de la enfermedad. Así que hay una madre positiva, se testea o se llama a toda la familia, a la pareja o las parejas y a los hijos, todos, para testearse. Y hacer en ese contexto, obviamente, serologías, porque no hay posibilidad ahí de buscar un parásito vivo en sangre.
porque son poquitos los que circulan. Y bueno, ofrecer test diagnósticos a mujeres en edad fértil, que eso es muy importante también. ¿Sí? En realidad, cualquier persona, o sea, mujer, ¿no? En edad fértil, debería al menos tener un test positivo, porque el tratamiento es durante un mes, ¿sí? Se plantea 30 a 60 días de tratamiento, y que nada, se puede hacer siempre y cuando la mujer esté saludable. Si la mujer está infectada, ahí corremos peligro en el sentido de que pueda afectar al bebé sin darnos cuenta y sin habiendo tomado oportunamente algún tipo de control o en realidad de tratamiento para evitar esta infección. Así que esa es la presentación. No sé si hay preguntas. Profe, yo. ¿Las Sí, muestras de sangre se conservan con anticoagulantes? hay algunas muestras que tienen para ser anticoagulante, para que necesitan o requieren anticoagulante, y hay otras que no. Depende del tipo de muestras que vos mandes. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Espero que no haya sido muy engorroso. Entiendo que es extremadamente, creo que de bacterias, virus y hongos, parásitos es el más complejo, pero por el tema de las clasificaciones, no mucho más. Y tener en cuenta esto de los ciclos, obviamente cuando uno se plantea una parasitosis, más que nada las intestinales, la verdad que es un lío porque tenemos que revisar todo el tiempo los ciclos, que pedir, cuándo pedir, o directamente ni siquiera pedir, porque decís, bueno, listo, ya lo tuvo, ya el parásito ya quedó, o sea, ya se eliminó lo que se podía eliminar, y el resto, chau, quedó o en músculo o en otros lugares, digamos, del cuerpo, o directamente no quedaron rastros de ese contacto. ¿Sí? ¿Ciclo evolutivo y biológico es lo mismo? Sí, el ciclo biológico o evolutivo, tengan en cuenta mucho de evolutivo, pero porque justamente ese ciclo se basa en la evolución de ese parásito. Si no está completo ese ciclo, el parásito, como les dije, no va a evolucionar nunca y no va a ser infectivo, no va a crecer. Eso tienen que hacer el paralelismo con, básicamente. Si no tenemos las condiciones adecuadas, en general, podemos evolucionar, porque la edad la tenemos, pero no con las aptitudes correspondientes a la edad. ¿Mm? Lo mismo pasa con los parásitos. La diferencia es que el Profe, yo parásito tengo suele una duda. morirse. ¿Sí? Decime. Me quedó la duda de cómo se contagió el recién nacido. Eh, para mí por vía transplacentaria, ¿Sí? Es pero, vía trasplazada. Sí. Es pero vía también por vía vagina, o sea, en el parto, por contacto con las mucosas. Puede ser también por contacto con la sangre, pero a ese punto es muy bajo la posibilidad. ¿Por qué? Porque en realidad una enfermedad de Chagas agudo, ahí sí vas a tener mucho parásito en sangre dando vuelta. En Chagas agudo, un Chagas que dura poco tiempo. Después, en general, que tiene una madre, que en general al tener su bebé, es muy raro que esté transitando su momento agudo. ¿Sí? Ahí va a tener menos chance de contagiarse por contacto con sangre, porque en realidad vos vas a tener parásitos en sangre que van a estar dando vuelta, pero muy poca carga, una cantidad muy chiquitita, pero vas a tener. Ahora, la posibilidad vos de una gotita de sangre o dos gotitas de sangre encontrar un parásito en es nada, es muy complicado, muy complicado. De hecho, no sé si está descrito, de hecho, ni siquiera se pide sangre en un crónico, se pide cuerpo porque realmente no se encuentra. Ahora, el hecho de que no se encuentren en un estudio no significa de que no estén presentes. ¿Mm? La forma de transmisión congénita, ustedes dentro de lo que es transmisión vertical tienen las infecciones congénitas, que son aquellas que se transmiten vía transplacentaria durante su embarazo, y después perinatales, que las perinatales involucran el canal del parto o el posparto, que puede darse por lactancia, puede darse por, no sé, contacto con lesiones de mucosas o propio de la mujer por alguna lesión en la piel o alguna infección que se lo transmite en el periodo perinatal.
En este caso, la vía es congénita, es decir, durante el embarazo. Vos tenés transitando a una mujer embarazada con una infección crónica que capaz que en su cuerpo, estoy diciendo una burrada, muy burrada, pero para que entendamos todas, existan en ese momento 20 parásitos dando vuelta en todo su cuerpo. 20, nada más que 20. Listo, con que pase uno en la placenta, ya está. Obviamente que si tenemos 20 en circulación, la posibilidad de que nosotros saquemos sangre y lo enganchemos son muy poquitas, porque para sacar sangre y hacer un estudio parasitológico necesitamos 2 mililitros de sangre, no más que eso, no es que tenemos que llenar una jeringa, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros hacer el diagnóstico en ese contexto es muy difícil, pero el chiquito necesita solo un parásito para que la transmita. Y fíjense que el embarazo dura, la gran mayoría de las personas, y por suerte, 9 meses. O sea que el bebito estuvo expuesto 9 meses a esos 20 parásitos, que en algún momento pueden ser 30, 40, 50, o pueden ser 10, 5 o 2. ¿Sí? Eso es lo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que está dando vuelta en muy baja carga, nada que ver a la aguda, pero con posibilidad de infectar. Obviamente que un Chagas agudo, chicas, las posibilidades de transmisión son extremadamente altas, porque el parásito pasa a la placenta. Así que ahí no habría casi chance, es como la sífilis, ¿se acuerdan? No vimos todavía. La sífilis lo mismo, sífilis primaria o secundaria, donde hay mucha bacteria dando vuelta, mucha, olvídate, las posibilidades son del 80 al 100% de enfermar al bebito. En el caso del Chagas pasaría lo mismo. Pero, como les dije, la gran mayoría de las veces la mujer embarazada llega en fase crónica de la infección. Y en esta fase crónica, nada, no hay posibilidad nosotros de rastrear la carga que tiene, pero solamente le alcanza 1 o 2 parásitos para que genere la infección. Su sistema inmunológico está súper debilitado dentro de la panza. ¿Se entendió? ¿Quién nos preguntó? A Yelén, ¿no? Sí, profe, entendí. Gracias. Claro, ¿no? Consulta, profe. Sí. El parásito este que destruye las variedades del intestino, ¿puede causar diverticulitis? No. No sé, tenemos que revisarlo. Si querés te lo confirmo para la clase que viene, pero no está descrito. Lo que hace Giardia es generar diarreas crónicas. Estas diarreas crónicas que se producen por eso, o sea, son como cucharitas, así tienen esta forma de cucharita, que se pegan al osito y le sacan la capacidad de poder absorber. Hay muchos parásitos que actúan de la misma manera, inclusive también algunas bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo. Se unen y borran las microvellosidades y le sacan capacidad al intestino de poder intercambiar, nutrirse y demás. Y la Giardia justamente lo que hace es tapizar el tubo digestivo. Entonces me genera como confusión poder decir que puede condicionar un divertículo. Que puede ser, sí, Claro. porque el divertículo es una bolsita que se da en las zonas de debilidad del tubo digestivo. ¿Sí? Puede ser que esté tapizado todo el tubo digestivo y que esté haciendo mucha fuerza el tubo digestivo como para tratar de propulsar lo que hay adentro y que en ese contexto pueda, boom, generar un divertículo. Pero vincularla directamente me cuesta. Sí, es sinónimo de diarrea crónica. Claro, Entonces, porque vio que la diverticulitis da o diarreas crónicas o puede hacer al contrario, totalmente estar constipado los 7 días de la semana. Por eso preguntaba una consulta así loca. Claro, está bien, sí. Sí. Porque vio, no vaya a ser cosa que el día de mañana venga una paciente y diga, no sabe la cantidad de diarrea que tiene, y nosotros le mandamos los parásitos de por medio y ni ha de ver una patología con otra. No, sí, en general los parásitos hacen o generan patologías crónicas, no es tanto en agudo. Si una paciente tiene antecedentes de divertículos, la complicación aguda más frecuente es una diverticulitis, que es como si fuese una apendicitis, pero del divertículo, se te inflamó, se te tapó por algún motivo y generó, ese es el evento agudo. En general las parasitosis, en general todas, evolucionan a crónicas, son más bien crónicas de comportamientos de esas características. Es muy raro que te generen eventos agudos, ¿sí?
Eso también ténganlo No. en cuenta. Sí, la acumulación de parásitos también puede dar alguna clase de fiebre, más que vómitos o Sí, algún no. otro síntoma. Fiebre, como fiebre alta, sí es raro, salvo algunas, ¿sí? O que condicionen algún tipo de obstrucción. Por ejemplo, las que se alojan en hígado, ¿sí? Pueden generar eventos obstructivos, tipo colangitis, colecistitis, ¿sí? Cuadros que se puedan complicar posteriormente, o nada, apendicitis, ¿sí? Y dentro de ese contexto evolucionar con fiebre. Si hay una parasitosis común en tubo digestivo, no va a evolucionar con fiebre. En general no. Hay signos indirectos como pérdida de peso, distensión abdominal, diarreas crónicas, pastosas, diarreas que flotan con mucho lípidos. Esas características como propias de las diarreas crónicas en realidad. Cuando uno estudia diarreas crónicas tiene que estudiar parasitosis y tiene que estudiar enfermedad celíaca o intolerancia a algunos alimentos, que lo que hacen es básicamente condicionar a las microvellosidades intestinales, que hace que no se absorban los nutrientes y termina condicionando todo el resto. Pero fiebre no. Fiebre puede dar en el contexto de una complicación, no por sí sola. A la gran mayoría, al menos de las intestinales. Hay otras que sí, la malaria, el poliplasmodium puede generar fiebre, de hecho genera fiebre muy alta, pero es característico de esa. Son más que nada las hemoparasitológicas, ¿sí? Y algunas. La triquinosis también puede generar un poco de fiebre. Ajá. ¿Y Dentro, dolor en caso de que los parásitos estén acumulados? ¿Da dolor? cuando generan cuadros obstructivos, sí, obvio, porque son abdómenes agudos obstructivos. Ah, bien. Muchas veces necesitan operarse. Sí, una consulta. Tengo una amiga que dice que tienen, en los estudios salió que puede llegar a tener el colédoco obstruido por parásito. ¿Puede llegar a ser? Obvio. Es lo que justo te puse el ejemplo ese, el compromiso en el hígado. El compromiso hepático puede llegar a condicionar a colangitis o colecistitis y demás, y que eso sí te puede generar un cuadro de mayor gravedad. Claro, porque la habían internado supuestamente creyendo que era hepatitis y nada que ver. Claro. Sí. Ah, mire, cómo se disfrazan. Sí. Ah, y acá Pilar pregunta, ¿por vectores biológicos y mecánicos? No, Pilar no, Yanela. Y Pilar le respondió. La verdad es que sí, ¿se acuerdan que los vectores, los biológicos eran los que participaban directamente del ciclo evolutivo? Mientras que los mecánicos solo se encargaban de trasladar el microorganismo, el parásito, de un lugar a otro, no formando parte del ciclo biológico en sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó todo más o menos claro? Las respuestas creo que yo las fui ahí focalizando en relación a las preguntas. No sé si hay algo que quieran compartir. ¿Vos, Flor, querés comentar algo? Yo estoy contando los mails de a poco, así que no quiero, antes de que termine, les voy a comentar algo a las chicas después, si querés. Dale. Y comentalo si querés, porque me parece que hay más preguntas y quedan un poquito más de 5 minutos. Ah, ok. No, bueno, que estaba chusmeando los mails donde entregan los TP, así que se queden tranquilas, que si bien para no hacer lío y no demorarnos, no les estamos mandando respuesta a todas, pero que sí, que sepan que estamos leyendo las consultas, que sepan también que se extendió el plazo de entrega de todos los TP hasta el día viernes. Entonces, tanto el que no haya mandado alguna, como el que sepa que haya algún compañero o compañera que no haya podido entregar los TP por X motivo, que le avisen o que les ayuden para que es una oportunidad buena de no perder la cursada, porque si bien no fueron muchos, los que no entregaron tienen la chance de hasta este viernes poder entregarlos, así que es una oportunidad. Estamos hablando del TP1 hasta el 6, así que no dejen... Sí, es un montón. El 7, perdón, no estoy segura, pero bueno, que sepan que tienen hasta el viernes. Entonces, si alguno no entregó,
que es su oportunidad. Y si saben de algún compañero que no pudo entregar por lo que sea, que le den una buena chance para que pueda entregar los 6 TP y seguir la cursada. Que está bueno, yo no lo sabía, lo preguntaron, creo que lo contesté, que no hay problema y que sepan que hasta este viernes tienen tiempo, así que a meterle. Sí. Y que estamos leyendo las consultas, por ahí están medias perdidas, recién ahora estoy contestando, pero que las leemos y que les va a llegar antes del viernes la respuesta si tienen alguna duda, algún TP. Sí, la verdad es que sí, eso aprovechen porque tengan en cuenta que los presentes se toman con esos talleres, independientemente de estar presentes en Zoom, con el Zoom o no. Así que sí, subieron todos los EMAs, Marina, subieron todos los no los EMAs todos, pero hasta el 12 me parece que ya estaban, está todo disponible en internet. Y mientras tanto vamos a seguir con esta modalidad, todavía no hay novedades del parcial, apenas haya novedades, yo les comentaba, y Flor también, nos vamos a enterar todos por el Facebook, así que, bueno, pero ya hasta el 12 está disponible en el Face. Así que sigamos para adelante y después si hay novedades del parcial, lo vamos viendo, lo vamos viendo en la marcha. La verdad todavía no nos comentaron nada. Así que, bárbaro. Bueno, chicas, entonces si no quedaron dudas, me alegro porque pensé que nadie iba a entender nada, porque es complicadísimo. Igual lo vamos a ir viendo a lo largo de la cursada y eso. Ten en cuenta a la hora de estudiar definiciones, clasificaciones, que por ahí, no sé cómo va a ser la modalidad de parcial, hasta el año pasado era escrito con múltiples choice, y por ahí sí, es muy importante entender bien qué es una bacteria, qué es un virus, qué es un hongo y qué es un parásito. Porque a partir de ahora, por ahí nos empezamos a mezclar entre todos. El taller de respiratorio, el taller de sistema nervioso central, de digestivo. Ahora nos vamos focalizando en cada uno y quizás dentro de un EMA tenemos un virus, una bacteria y un parásito. Entonces tenemos que tener fresco, al menos, no te digo las clasificaciones de todos los microorganismos, pero al menos tener en claro cómo diagnosticamos una infección bacteriana, una viral, una fúngica. Yo lo que les sugiero es que se vayan haciendo cuadritos de estos power, ¿sí? Para que vayan teniendo ahí la idea más clara y fresca, para que a partir de la semana que viene, cuando empecemos con los sistemas, puedan ahí empezar a relacionar todos estos conceptos. Porque ahí vamos a empezar a ver un bicho y vamos a ver ya, partiendo de la base de que ya conocemos de qué se trata cuando hablamos de bacterias, el diagnóstico, cómo es la fisiopatogenia en general, ¿sí? Así que les sugiero que vuelvan como a repasarlo, o al menos a tenerlo fresco. El tema es tenerlo fresco y tener en claro las cosas, porque hay muchas preguntitas, al menos del año pasado, como les digo, no sé cómo va a ser este año. Una bacteria es un microorganismo eucariota, o sea, una tontería esa estoy pensando, que si ustedes tienen fresco eso, ya está, ya lo descartan porque al menos conceptos generales, si bien teóricos, claro. ¿Puedo mostrar algo de mi época? Sí. Me siento muy... Ojo, se puede cortar en un minuto. Les muestro así, me coteada. Pero esto, una cartulina blanca, y ahí tenía, era una bacteria y cada característica. Bueno. Lo van haciendo, se van a ir acordando, las formas, ¿sí? Y así hice con cada uno, lo hice de bacterias, lo hice de virus, las vacunas, las gram positivas, ¿ven? Es una boludez, pero esto vos lo pegás en la pared y mientras estás tomándote un té, haces así, levantás la vez y lo vas recordando y a medida que lo vas anotando, te va quedando. ¿Es una boludez? Es una boludez. ¿Me sirvió? Me sirvió. Yo toda mi carrera escribí videos, así que imagínate. Bueno, es bueno saberlo. Con indeleble todos los vidrios, todo